Mi nombre es Emilio Ormeño, soy argentino viviendo aquí en la Ciudad de México desde el 2017. Soy el embajador de Locklanch. Tener una posibilidad de hablar con gente en su mismo idioma. Me gusta el Fernet con coca, pero ahí, ¿sabes qué te cambiaría? El mezcal. El mayor número de personas de la industria están en Guadalajara. Hay un evento ahora en noviembre allá, que es la Feria del Libro, donde muchas empresas de traducción van a participar. Bienvenidos a Locklands Expreso. Hoy vamos a descubrir la Ciudad de México a través de nuestro embajador de Locklands. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Ormeño, soy argentino viviendo aquí en la Ciudad de México desde el 2017 y bueno, soy el embajador de Locklanch. Entonces, pues hoy vamos a hablar de Locklands, pero también de México, de las costumbres, de las bebidas y presentar un poco esta bella ciudad y avisar del próximo Locklands que vas a celebrar en la ciudad. Vale, pues nada, Emilio, ¿cómo has llegado tú a México? ¿Qué te ha traído? Bueno, yo en el 2005 conocí a unas personas de México, nos hicimos amigos y siempre me estaban invitando para venir a la ciudad y en el 2016 surgió la posibilidad de poder viajar en el 2017 y me embarqué en este viaje que bueno, fue toda una aventura porque primero llegué a la ciudad de Puebla, después me mudé a Cancún y por último me radiqué ya aquí en la Ciudad de México donde ya llevo más de 6 años viviendo, y disfrutando de su gastronomía y de sus lugares tan lindos que nos invitan bueno, a descubrir también nuevas cosas, porque en la ciudad es una de las ciudades más culturales. Tiene muchos museos, tiene mucha agenda cultural, entonces siempre hay algo nuevo para ver. No, nunca uno termina de conocer absolutamente toda la ciudad. ¿Cuáles serían tus favoritos, tus lugares favoritos en México DF? Que era la ciudad de los aztecas. Y de hecho hay una parte donde uno puede visitar lo que era el Templo Mayor. También está la parte del centro, donde está que es la parte más comercial, donde están los nuevos edificios. O sea, se llama lo antiguo con lo moderno. Coyoacán, que es el barrio de Frida Kahlo, que es precioso porque tiene como ese espíritu de Frida y Diego. O sea, uno entra como en otra época por las casas, por los colores, tiene muchísimas flores, árboles, es un lugar muy lindo. Xochimilco, donde están las trajineras, que es también una cultura, es algo que pertenece a la cultura prehispánica. ¿Qué es una, qué es una trachinera? La trajinera, Tenochtitlán, era una ciudad que estaba sobre un lago, o sea, los aztecas le ganaron tierra al lago, entonces ellos construían canales y para poder trasladarse de un lugar a otro, tenían que armar embarcaciones. Esas embarcaciones se llaman trajineras. Hoy por hoy no se utiliza para trasladar personas, se utiliza como un atractivo turístico donde pueden subir mariachis, donde te sirven bebidas, comidas típicas del lugar, pero en su momento fue un medio de transporte, era como si fuera el bus o el metro de los aztecas, era el medio de transporte de ellos, o sea, para poder moverse por toda la ciudad, porque era un lago, esto era todo un lago. De hecho, donde yo estoy viviendo actualmente era agua. No era tierra. Increíble, Sí. increíble. ¿Cómo llegaste tú a unirte a Locklands? ¿Y qué te motivó para hacerte tu embajador de Locklands? En enero de este año dejé mi puesto de team leader, del área de operaciones de la empresa donde trabajo, porque trabajo para una empresa de traducciones y marketing, y me propusieron hacer este desafío de ser Customer Success. Y como en febrero, más o menos, me cuenta mi jefa, porque ella es argentina, pero vive mucho tiempo en España, que había participado de un Log Lunch en Barcelona y que le pareció genial y que bueno, que le gustó el ambiente y la energía de la gente. Y me dijo, ¿ustedes no tienen en México Log Lunch? Le digo, no lo sé. Me puse a investigar y sí, una persona en el 2021, creo, 2022, estuvo haciendo una colega, una traductora, estuvo haciendo en Chihuahua, en el norte del país, este evento de Log Lunch, pero no siguió. Aquí en la ciudad no estaba. Y me pareció una buena oportunidad porque es una buena oportunidad para conocer gente, para hacer networking, pero también
para distendernos un poco del trabajo, porque, bueno, podemos hablar de cosas comunes que nos pasan. Y es así que, bueno, se inició el primer Log Lunch en marzo. Perdón, en febrero fue el primero y en marzo ya vino mi jefa y participó también de esto que ella me alentó a hacerlo, entonces estuvo muy, muy bueno. Has hecho Log Lunch ex virtual. Entonces, pues estos virtuales, ¿quién acude ahí? La comunidad mexicana viene de todas partes. ¿Cómo es la mezcla que encuentras en los Log Lunches? Lo positivo las dos experiencias son muy buenas, tanto el Log Lunch presencial como el Log Lunch virtual. Lo que tiene el Log Lunch virtual es que, por ejemplo, me pasó de que se conectó gente que quiere de repente eh, mm, practicar un poco su idioma español, porque nos pasó la última vez que donde vos estabas, que se conectó una chica que vive en Estados Unidos. También nos pasó de que gente que es mexicana y que vive en el exterior y con el fin de, bueno, de conectar de vuelta con su país, de poder tener una posibilidad de hablar con gente en su mismo idioma, porque si bien es cierto que podemos hablar todos españoles, pero bueno, la localización de cada región te, te hace diferente a la lengua. Entonces, bueno, el Log Lunch virtual me sirvió para conocer personas de distintos lugares del mundo que se quieren conectar y me llama mucho la atención porque, digo, no somos el único lugar donde se habla español para el Log Lunch, pero me llamó la atención de que la gente, no sé, me escribe una chica de Italia diciéndome que como a ella le gusta Luis Miguel, le gustaría participar en Log Lunch. Y me pareció genial porque se conectó con un poco de la cultura mexicana, porque Luis Miguel forma parte de la cultura mexicana, y bueno, y ella quería mm, conocernos y quería participar y siempre la he invitado. Bueno, lo que pasa es que también el tema de horario a veces se complica un poco por la zona horaria en la que estamos y los log lunch a veces ahora los estamos haciendo en la mañana de México para que la gente que esté en Europa se pueda conectar Justo. también. Estupendo. Cuéntame sobre el próximo Log Lunch que vas a organizar, porque va a ser temático. Sí, el próximo Log Lunch lo hemos fusionado con una de las tradiciones más lindas que existe en este país, que es Día de Muertos, porque más allá de lo que ustedes pueden ver en la película Coco y lo que se puede contar en general, es, es muy emocionante cómo ellos ven a la muerte, porque es el único día en el año donde ellos se pueden juntar todos, es decir, los amigos que no están, los familiares que no están, ellos hacen altares, ofrendas, y, y entonces poder hacer el log lunch desde este lado, nos habíamos planteado poder maquillarnos como Catrinas y Catrines, pero lo vamos a hacer muy temprano en la mañana, entonces no tenemos posibilidad de montar el maquillaje. De todos modos, sí vamos a tener, bueno, algo alegórico para la fecha, para el momento. Va a ser el próximo martes, casi en este horario. Así que estamos como muy contentos porque, bueno, vamos a ver cómo sale este nuevo desafío de hacer un log lunch temático, porque tengo entendido que hasta el momento no se ha hecho un log lunch temático. No sé, vos En decime. Estados Unidos, sí, 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 sí. En Estados Unidos, en Halloween, sí se celebra, ¿eh? Así que a ver, este ángulo de México va a ser muy interesante cómo se desarrolla. Emilio, vamos a pasar a una parte de juegos, porque nosotros queremos entender un poco más cómo late tu corazón. Si es más argentino, porque has dicho que eres de Argentina pero vives en México, entonces yo te voy a soltar un par de comparaciones y tú me vas diciendo brevemente por dónde tiras, ¿vale? ¿Listo? Venga, ¿tacos al pastor o empanadas argentinas? Empanadas. A ver, vamos a aclarar algo porque no suene feo. Vivo en México, amo la comida mexicana, amo la cultura mexicana, pero uno cuando se muda a un país, de por sí tiene que dejar muchas cosas. Dejas a tus familias, a tus amigos, las complejidades de tu país, las cosas que hacen que
que tengas esta nacionalidad o la que cada uno porte. Y entonces uno tiene que negociar, y negocia muchas cosas. Negocia muchas veces hasta la misma palabra, porque tenés que empezar a utilizar palabras que ellos puedan entender, porque son distintas a las nuestras. Comida creo que es lo único que uno no puede negociar. Por más que, a ver, el taco al pastor lo puedo comer 20 veces a la semana y no me voy a cansar y me encanta. Pero si me pones una empanada, obviamente que va a ganar la empanada. Pues la próxima pregunta va a ser muy parecida, porque el mole poblano o asado argentino. Y ahí estamos en un problema, porque el mole fue el primer alimento mexicano que probé y me voló la cabeza. No sé si saben lo que es el mole. El mole es una mezcla entre chocolates, picantes y un montón de hierbas e ingredientes que la verdad que es alucinante. Ya el solo hecho de que tenga chocolate, yo, Perfecto. ¿El tequila o el fernet con coca? mira, me gusta el Fernet con coca, pero ahí sabes que te cambiaría el mezcal. Vos sabés que desde que estoy viviendo en México no he tomado tequila, he tomado mezcal. El mezcal me parece una bebida que se parece mucho a la grappa italiana y tiene algo que no, es increíble. También tiene algo increíble cuando te querés levantar de la silla y no podés porque tenés las piernas muy flojas, pero ahí sí te cambiaría el Fernet por el mezcal. Sí, y sería mezcal el que ganaría. Esta vez sí se la daría a México. Estupendísimo. Tenemos 2-1. Emilio, muchísimas gracias por tus respuestas. Hemos aprendido un poco que la comunidad de traductores y lingüistas y LSPs y del sector en México, ¿cómo lo defines? ¿Es grande, es pequeño? Es enorme. Estoy investigando porque tengo entendido que en Guadalajara es el lugar donde más se concentra esto, o sea, el mayor número de personas de la industria están en Guadalajara. Hay un evento ahora en noviembre allá, que es la Feria del Libro, donde muchas empresas de traducción van a participar. mm, Y la verdad que es una comunidad muy grande, pero ellos mismos, la gente que se acerca a Log Lunch, me ha dicho de que no tienen un lugar, un espacio en común y que Log Lunch sería ese espacio en común. Por eso los quiero invitar a todos a que podamos participar, no por números, sino por la experiencia, por poder compartir, por poder charlar de las cosas, porque los chicos a veces cuando se juntan empiezan a hablar, no, porque estuve haciendo un trabajo sobre esto, o sea, ellos comparten sus experiencias y Log Lunch en un punto es eso también, o sea, no solamente es que nos juntemos a comer comida mexicana, a tomar una bebida mexicana, sino también a poder compartir sus experiencias laborales y bueno, y de repente poder charlar de cosas que por ahí son muy comunes para todos en el día a día del trabajo. Absolutamente. Pues muchísimas gracias, Emilio, por presentarnos México DF, por invitarnos a estar contigo, conocer un poco la ciudad y invitamos a todo el mundo que se una a Log Lunch de la Catrina. ¿Cuándo va a ser? El próximo martes 29 a las 9 de la mañana, hora México. Ahí lo voy a estar subiendo al grupo de Log Lunch nuevamente, porque ya lo subí, de hecho, la semana pasada, cuando lo armé. Lo voy a volver a subir el lunes para que todo aquel que quiera participar. Escúchame, me han escrito desde China y le digo, pero lo que pasa es que es en español. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque estamos en México y en México se habla en español. Me dice, pero yo quiero participar. Le digo, sí, me encantaría que participes. Le digo, pero va a ser todo en español. Y es genial eso, porque que se quieran acercar desde otras lenguas, desde otros países, es muy lindo, es muy Tenemos motivante. que tener una interpretación en simultáneo. Emilio, muchísimas gracias por la entrevista. Te deseo todo lo mejor, que Log Lunch prospere en México y que nos vemos tal vez en marzo, en Juntos, la gran feria de las asociaciones latinoamericanas de... Y ahí voy a estar, así que espero verte dentro de poco. Bienvenido a mi país adoptivo
te vamos a estar esperando. Te agradezco mucho por darme este espacio para poder contar un poquito, no solamente del Logland, sino también acerca de México y poder invitarlos a todos a que puedan participar de este evento mensual que estamos haciendo. Gracias, Jan. Estupendísimo. Hasta luego y hasta pronto.